Buenos días. Después de los 10 minutos de tolerancia académica, pues vamos a abrir el llamado fuego de este portal. Quiero, en primer término, como no, presentaros a los ponentes que nos van a ilustrar acerca de lo que es la modernización en la Administración de Justicia y su más o menos cercanía o la integración con la abogacía en dicha modernización. Supongo que ellos no se enfadarán conmigo por orden de edad, naturalmente, que supone un grado, como el de la veteranía. A mi izquierda se halla don Fernando Ledesma Bartret. Si yo, que no soy muy dado a contaros o a contar al auditorio, a relatar al auditorio los méritos y los títulos que honran a cualquiera de los ponentes, en el caso de don Fernando Ledesma Bartret estaría dicho todo a todos los que en la sala conocemos el devenir en los últimos tiempos, tanto de la situación de la judicatura, situación política y, por supuesto, la situación, llamémosla de nuevo, universitaria o la dimensión académica del ponente. Por tanto, se trata de un exministro de Justicia, evidentemente arranca sus méritos siendo fiscal unos años en Barcelona, magistrado del Tribunal Supremo, hoy consejero de Estado permanente. Conoce la cuestión de la modernización de primera mano, porque desde el Consejo de Estado, ya nos lo contará él, elaboró un dictamen acerca del estudio que hizo una comisión nombrada o una comisión de expertos nombrada para elaborar la nueva ley de planta. Por tanto, decía, es una autoridad en lo que se puede llamar la modernización de la justicia, porque ha seguido muy de cerca todos los pasos que decía dicha ley de planta, lo que iba a haber sido la ley de planta, suponía. A mi derecha, más allá de don Juan Carlos Campo, se halla don Carlos Cruz, abogado en ejercicio muchos años, magistrado, hoy en la Audiencia Provincial de Segovia y hoy también, en la Audiencia Provincial de Gerona, y hoy consejero del Consejo General del Poder Judicial. Sí, el lapsus probablemente obedece a que como uno no traspasa los límites en conocimientos y en autoridad, pues digo los límites de la comunidad autónoma, por eso nos hemos ido a Segovia. En cualquier caso, Carlos Cruz también nos dará su visión desde el punto de vista que hoy ocupa y con arreglo a la situación que puede plantear esa modernización de la justicia que se albergaba probablemente en la ley de planta, modernización estructural. Y por último, don Juan Carlos Campo, secretario del Ministerio de Justicia, profesor universitario, doctor en Derecho, magistrado y hombre enormemente conocido en estos tiempos en el que la Administración de Justicia no es que no se halla en tela de juicio, pero sí está en boca de casi todo el mundo. Don Juan Carlos es pues la imagen del ministerio para el que presta sus servicios y naturalmente participó y está aquí en la reunión o en la comisión de expertos que dio a luz, por decirlo de una manera natural, la ley de planta que os decía y que no ha tenido mayor viabilidad que la que tuvo hasta el dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, dicho esto y dicho que en la modernización algo también tiene que decir, en la modernización estructural, el Consejo General de la Abogacía, porque se toma la modernización, anida en la cabeza una situación que dice, no, mire, en la modernización se trata lo de las nuevas tecnologías. No, yo creo, y nos lo van a contar los ponentes, que se trata de dotar de las superestructuras necesarias para que esa modernización fluya. En cualquier caso, decía, el Consejo General de la Abogacía ha sido premiado, ayer lo decían también en el portal del beneficio de justicia gratuita, ha sido premiado por el expediente electrónico de justicia gratuita, que es, decía, una de las ramas de la modernización. Y termino, por supuesto, que la modernización también viene porque adaptemos nuestra cabeza a que esto tiene que funcionar. Y sobre todo, y por supuesto no se le puede decir a los abogados
porque yo lo soy y nos ocurre que trabajamos mucho, pero llega el momento que tengamos que exigir que todos trabajemos y que ese trabajo suponga o arroje la productividad. No se trata de ninguna impresión empresarial, sino que hay que trabajar más, porque si no la modernización se nos quedará a medio camino. Sin más, voy a dar la palabra porque creo que debe hacer el mejor o el mayor planteamiento general a don Fernando Ledesma Bartret para que nos cuente su impresión acerca de lo que os he comentado de la ley de planta. Después, las intervenciones serán entre 10-15 minutos para que luego, si queréis, podamos debatir lo que sea. Muchas gracias, Jesús, por tu cariñosa y generosa presentación de mi trayectoria profesional y política, que es una trayectoria constantemente vinculada con el mundo del derecho. En los distintos puestos que he ocupado, tanto de carácter estrictamente profesional como de carácter político, en el Congreso o en el Gobierno o en el Consejo de Estado. Siempre mi actividad ha tenido como objetivo tratar de hacer lo que estaba a mi alcance por mejorar el sistema jurídico español. Gracias, por tanto, por tus palabras. Y no por protocolo, sino porque me sale del alma, es un honor el ser invitado a presentar esta ponencia en el Consejo de la Abogacía Española. Es un honor para cualquiera. Y, por lo tanto, pues yo, delante de todos ustedes, expreso mi alegría, mi satisfacción y mi agradecimiento. Quiero también, en estas palabras preliminares, felicitar al presidente de la Abogacía Española, del Consejo General de la Abogacía Española, por el discurso que pronunció el día de la inauguración. A mí me parece un discurso magnífico en todos los sentidos, que asumo plenamente. Me alegra también estar en Cádiz, en las vísperas de una celebración histórica, la aprobación de la PEPA, que tuvo tanta trascendencia. La semana pasada he estado en Puerto Rico celebrando esto mismo y me he podido dar cuenta allí, en contacto con otros juristas hispano o latinoamericanos, como ustedes quieran, la importancia que tuvo la Constitución de Cádiz, no solamente para España y para Europa, sino también para América. Y luego, antes de exponerlo, no puedo dejar de comentar que el mundo en general de la Administración de Justicia es un mundo polémico, en el que es muy difícil ponerse de acuerdo. Bueno, pues bien, este informe al que me voy a referir tiene la virtud de que ha conseguido, pues casi me atrevo a decir, la unanimidad de la aceptación. Es decir, por ejemplo, en el mundo judicial, que es profesionalmente el que me resulta más próximo, pues las distintas asociaciones profesionales lo han acogido. Tengo la experiencia directa de ir a presentarlo y, por lo tanto, no estoy hablando de una hipótesis, lo he comprobado. Y, en general, yo creo que la prueba más evidente es que el propio Gobierno, pues, aunque no le ha dado tiempo por la disolución de las cámaras, pero ha tratado de instrumentar una de las recomendaciones referente a los tribunales de instancia. Y, en todo caso, señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Esta intervención va a tener 5 partes. Creo que debo hablar no más de 15 minutos. Cuando llegue a los 15 minutos me pararé y dejaré para el coloquio posterior, pues la aclaración de los puntos que hayan quedado más superficialmente expuestos. Primer punto, la encomienda del Gobierno, es decir, quién lo hizo y cómo se hizo. En segundo lugar, expondré las razones que, a juicio de la Comisión Institucional, había para proponer, de acuerdo con la petición que había formulado el Gobierno, un proyecto de modificación de la Ley de Planta y Demarcación del año 1988. La tercera parte será muy breve y consistirá en una simple enumeración de las recomendaciones principales. Hay otras asociadas, a las cuales, si me da tiempo, me referiré, si no. De esas recomendaciones hay 4 que son de carácter institucional y que están ligadas estrictamente a la planta y demarcación, y hay otra de carácter funcional que está más ligada con la organización, el funcionamiento, la misión del Ministerio Fiscal. La cuarta parte consistirá en la exposición de cada una de las recomendaciones
y, repito, si tuviera tiempo, la quinta parte sería para exponer las recomendaciones asociadas. Sigo, pues, este orden. El Gobierno, en virtud de un acuerdo de 24 de abril del año 2009, creó una comisión institucional con el encargo de redactar en el plazo de 6 meses un informe para proponer una reforma de la planta y demarcación española. Se creó la comisión, que fue presidida por el secretario de Estado de Justicia, que preside este acto, Juan Carlos Campo, que además, no tengo por qué no decirlo, lo hizo espléndidamente bien, concedió, como era lógico por otra parte, una absoluta libertad a todos los miembros, y el método de trabajo que supo introducir, reuniones periódicas en las que nos pasábamos unos papeles vía Internet, teníamos oportunidad, por tanto, de examinar los papeles que cada uno de nosotros hacía, estudiarlos, pensarlos, reflexionarlos, y luego íbamos a la reunión ya con la reflexión hecha de los papeles que habían sido remitidos. Lo cierto es que esa comisión, presidida por él y constituida por las siguientes personas: Silvia Barona Vilar, catedrática de Derecho Procesal; José Luis Bueren Roncero, fiscal del Tribunal Supremo; Landelino Lavilla Alsina, consejero permanente de Estado, quien les habla, estoy diciendo por orden alfabético; Augusto Méndez de Lugo, que era entonces el presidente del Tribunal Superior de Andalucía; Victoria Ortega, por la que siento un profundo cariño y afecto, decana de Cantabria; Herminia Palencia Guerra, que era secretaria en el Tribunal Constitucional; y Juan Antonio Siol Ríos, actualmente presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. El grupo cumplió su trabajo dentro del plazo y lo presentaba el 29 de marzo del año 2010. 6 meses, y en 6 meses lo hicimos. Segundo punto. ¿Por qué nos ha parecido que estaba justificada la reforma de la Ley de Planta y Demarcación? Por varias razones. No puedo exponerlas con detalle. Primera razón, porque se ha producido un impresionante crecimiento de la población. La población española en 1968 era en torno a 39 millones de habitantes y en 2010 ya era más de 46 millones. Además, se había producido una concentración en Madrid, de la población en Madrid y en la costa mediterránea, con bastante despoblamiento en el centro de la península. Segundo, porque se había producido un cambio de la cultura jurídica y un notabilísimo incremento de la litigiosidad. Para que se hagan ustedes una idea, en las 2 últimas décadas se ha producido un incremento superior al 100% de la litigiosidad. El número de asuntos tramitados en el año 1995 eran en torno a 5,5 millones, en tanto que en el año 2010 fue de 10 millones. Si bien este incremento no ha sido igual en toda España, porque han influido datos socioeconómicos, donde hay más desarrollo, más litigiosidad, y demográficos, donde hay más población, también más litigiosidad. Se ha comprobado, además, que se habían agotado las virtualidades de la Ley de Planta y Demarcación del año 1968. Muchas eran las modificaciones que se habían hecho. La ley había sido modificada en 14 ocasiones. Se habían aprobado 62 reales decretos de desarrollo, creado 2.557 unidades judiciales nuevas. Es decir, se había duplicado la planta. Y se habían creado órganos que no estaban previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como eran en la Ley de Planta y Demarcación, como eran los juzgados de lo contencioso, de lo mercantil, de menores y de vigilancia. La Comisión observaba, además, que a pesar de todo este incremento del número de unidades judiciales, el descontento era y probablemente es generalizado. Entendió también la Comisión que no estábamos ante un problema de dotación de medios, era algo más grave. Se trataba de un problema de inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, y, por tanto, entendimos que había que reorientar el proceso, había que cambiar el modelo, había que operar, que abordar un cambio de modelo, ponderando que solo cabe alcanzar los objetivos modernizadores que nos planteamos si afrontamos los problemas de una manera global, teniendo en cuenta el enorme desarrollo de las tecnologías, partiendo de común acuerdo de la idea de que el paradigma de unidades aisladas y autosuficientes tiene que ser sustituido claramente por el trabajo en red y por la interoperabilidad, y teniendo en cuenta que había que sacar todas las ventajas posibles a la creación de la nueva oficina judicial. La propuesta que hizo la Comisión fue por unanimidad
no se trataba de hacer algo total y radicalmente nuevo, sino de reestructurar la planta y demarcación actual, y además entendimos, y así lo expresamos, que se trataba de una cuestión de Estado. Esto se dice muchas veces, pero alguna vez tiene que ser verdad. Es decir, requiere un gran debate público y requiere un acuerdo de Estado. Punto tercero, recomendaciones. Las recomendaciones que se hacen, luego me ocuparé de cada una de ellas, fueron las siguientes. Primera recomendación: había que superar el partido judicial como base del nuevo modelo. Segunda, había que extender la organización colegiada a todos los niveles de la pirámide judicial, superando el actual sistema de órganos unipersonales. Tercero, procedería a crear una justicia profesional de primer grado, pero para asuntos de menor complejidad. Y, por último, se trataba de la concentración de la instancia en tribunales especializados, residenciados en núcleos urbanos importantes, no necesariamente en capitales de provincia, y la recomendación funcional es la encomendar la investigación penal al Ministerio Fiscal. Primera recomendación: superación del partido judicial como base del modelo de organización territorial de la justicia. No tengo que dedicar mucho tiempo a recordar cuál es la organización actual de la Administración de Justicia en España, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Planta. Las unidades están municipios, partidos judiciales, provincias, comunidades autónomas, sistemática o estructura que estaba justificada por la necesidad de garantizar la accesibilidad en todo el territorio. Pero se ha producido una superación de la realidad sobre la que se había configurado esa organización judicial ante la aparición de unas mejores infraestructuras que permiten una accesibilidad mucho más rápida, evitando, por lo tanto, la dispersión. Se han puesto en utilidad nuevos medios tecnológicos y, por otra parte, la reordenación de la demarcación parece que conduce necesariamente a la concentración. Pues bien, las conclusiones a las que llegamos en esta primera recomendación, superación del partido judicial, se están formuladas así en el informe. Conclusiones. Han de estudiarse fórmulas que superen la división actual en partidos judiciales propia del siglo XIX y permitan implantar estructuras territoriales más amplias y funcionales acordes con la sociedad de hoy. Segundo, la revisión afecta fundamentalmente al partido judicial, pero puede alcanzar también a aquellas demarcaciones diseñadas de forma puramente mimética a las divisiones administrativas, singularmente a la provincia, en cuanto ámbito aglutinador de las dos instancias. Y tercera conclusión. En particular, la actual finalización del conocimiento pleno de los asuntos civiles y penales en el nivel provincial resulta, esto tiene una dimensión, una trascendencia constitucional muy importante, resulta difícilmente compatible con el tenor del artículo 152 de la Constitución y obliga, juicio de la Comisión, a plantear la reubicación geográfica de los órganos de apelación. Hasta aquí la primera recomendación. Segunda recomendación, extensión de la organización colegiada. Actualmente, la primera instancia, lo sabemos todos, judicial, descansa en un tipo de juzgado unipersonal, cerrado en torno a cada juez, cada juzgado con su propia organización. ¿Qué ha provocado, a nuestro juicio, este modelo? Ha provocado la proliferación de órganos con idéntica competencia territorial objetiva y ha provocado una dispersión innecesaria de medios y de esfuerzos. Para ser más exacto, esto ha provocado algunas graves disfunciones, que estoy seguro que en cuanto se las lea ustedes recordarán sus experiencias vitales. No es extraño que los distintos juzgados de un mismo partido actúen como compartimentos estancos, con múltiples fricciones y conflictos ante cualquier decisión que exige una mínima coordinación. Como ejemplos, cabe destacar la sustitución de las vacantes y ausencias
o la propia distribución del trabajo, así como, muy en particular, las reiteradas remisiones de asuntos entre juzgados por diferencias de interpretación sobre las llamadas normas de reparto. ¿Cuál es, entonces, el objetivo que se plantea el informe? El objetivo es alcanzar la colegiación. Lo expresa en los siguientes términos. El diseño de un nuevo sistema de planta es una oportunidad para arbitrar un marco orgánico óptimo para la instancia, más acorde a una asignación racional de los recursos. La vía a recorrer queda expedita con la simple disociación del modelo de decisión jurisdiccional unipersonal de la estructura orgánica en que se encuentra. Decimos, no hay necesidad real de que el juez competente y predeterminado por la ley para resolver un asunto tenga adscrito un órgano específico y separado. La posibilidad actual de que los recursos de apelación interpuestos ante sentencias dictadas en los juicios de faltas sean resueltos por un solo magistrado de la Audiencia Provincial da cuenta de la viabilidad de esa separación de, por un lado, la dimensión jurisdiccional y, por otra, la dimensión orgánica. La primera, la jurisdiccional, indisolublemente ligada a la figura del juez como titular del poder del Estado. La segunda, adaptada a parámetros racionales propios de un servicio público eficaz. En conclusión, una ley de planta, de acuerdo con estos criterios, exige trasladar el actual sistema de organización colegiada de los órganos superiores a los órganos de base y de primera instancia, porque de este modo el conjunto de jueces de base o de jueces de instancia de una misma demarcación pueden constituir un único tribunal con un presidente y con una oficina que presta servicios a todos ellos. Tercera recomendación se refiere al primer nivel de la pirámide judicial y lo que se propone es la creación de tribunales de base o de primer grado. Actualmente, la base de la pirámide judicial está, como todos sabemos, constituida por los juzgados de paz y por los juzgados de primera instancia de instrucción. Por abreviar, diré que a la Comisión le parece perfectamente prescindible el juzgado de paz, por muchas razones que me parece que es mejor no abordarlas. Están en el informe. La recomendación que se hace, por consiguiente, es suprimir los juzgados de paz y la creación de unos órganos judiciales de base que tengan estas tres características, que tengan una carga de trabajo significativa, es decir, cuantitativamente significativa, que el titular, en todo caso, sea profesional, titular del órgano y profesional, aquí paréntesis para hablar del número de órganos jurisdiccionales servidos por no titulares, y la implantación de esta justicia de base o de primer grado ha de ser, desde luego, mucho más racional que la que hay ahora. Probablemente sea interesante para ustedes conocer la respuesta estadística a una cuestión que nos planteamos. ¿En qué medida las sentencias que ahora se dicen en la instancia son confirmadas? Porque si estuviéramos ante un grado de revocación muy alto, eso pondría de manifiesto que, tal y como está organizada la primera instancia, pues no estaría bien. Pues el dato es el siguiente. Dice el informe, las actuales estadísticas avalan este planteamiento, pues sitúan la confirmación de las resoluciones dictadas por los órganos en primera instancia en torno al 80%. En consecuencia, dice, es preciso crear órganos judiciales de base o de primer grado que, servidos por jueces de los primeros escalones de la carrera judicial, se encarguen del despacho de asuntos civiles, penales y contenciosos administrativos de una menor entidad y complejidad. Cuarta recomendación. Se refiere al segundo nivel. Primero he hablado, el segundo nivel de la pirámide judicial. Y lo que propone el informe es la creación de tribunales de instancia. Creo que puede ser mucho más importante que lo que yo les diga, lo que quizá, le parece bien, puede decir el secretario de Estado, porque este ha sido uno de los puntos que ha acogido, como he dicho en el comienzo de mi intervención, el Gobierno presentó a la Cámara, al Parlamento, al Congreso, un proyecto de ley que ha decaído, pero que, en definitiva,
daba una respuesta positiva, acogía lo que sobre este concreto tema dice el informe de la Comisión de Expertos. Lo diré brevemente. ¿Cuál es la idea básica de esta cuarta recomendación? La idea básica es concebir estos tribunales de instancia como tribunales especializados, esto es muy importante, tribunales especializados, después de la criba que ha supuesto la intervención de los tribunales de base, estos tribunales colegiados especializados, concentrados en núcleos urbanos importantes, ya he dicho antes, no necesariamente en capitales de provincia, que estén descargados de los asuntos pequeños que sean resueltos por los tribunales de base. No hay que tener ninguna preocupación que esto merme la proximidad al ciudadano, porque a mayor complejidad del asunto, lo que hay que buscar es mayor calidad en la respuesta, y parece que esta mayor calidad en la respuesta se la puede dar un órgano que actúa colegiadamente que un órgano que actúa aisladamente. Desde luego, el acceso a las plazas de esos tribunales, según el informe, deben ser por criterios de especialización. En este punto, el tribunal tuvo en la mente el caso Prestige. Probablemente ustedes recuerdan un caso de esa enorme complejidad jurídica, económica, acabó en un juzgado servido por un juez de entrada que se llamaba antiguamente. Parece lógico que eso no pueda volver a suceder, sino que un suceso de tanta trascendencia no pueda ser resuelto por una persona con esa, por muy buena formación que tenga en virtud del proceso de la oposición, pero le falta experiencia, y el auxilio de la colegiación, la resolución de la colegiación, nos parecía que era absolutamente importante. Dicho con las palabras del informe, y terminaré aquí ya, los tribunales de instancia persiguen, en definitiva, la imprescindible especialización de los órganos judiciales que conocen asuntos de mayor trascendencia. Al tiempo, facilitan la promoción de los jueces de primer ingreso. Tras las primeras experiencias en los órganos de base, puede acometerse la promoción, con el consiguiente beneficio tanto para el usuario de la justicia como para el propio titular de la potestad jurisdiccional. El acceso a las plazas de estos tribunales ha de obedecer a criterios de especialización. Se evita con ello, por ejemplo, que jueces recién ingresados en la carrera y destinados en órganos sin recursos materiales y personales apropiados deban asumir asuntos de especial trascendencia. No lo decimos expresamente, pero en nuestras deliberaciones teníamos en mente el caso del Prestige. Ahora procedería, pero probablemente el moderador, debo terminar aquí, a hablar de la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal. Voy a prescindir porque el tiempo debe ser cumplido, y procedería a exponer las recomendaciones aisladas. Que esto sí que lo voy a hacer porque me va a llevar estrictamente formularlas no más de 2 minutos. Primera, nos parece importantísima la buena regulación de la solución extrajudicial de los conflictos. Segundo, creemos que debe ser desjudicializada la función de constancia y la publicidad de los estados civiles. Ya saben ustedes a qué remite esto. Hay que potenciar y simplificar y agilizar los procesos mediante el aumento de la oralidad, de los procedimientos abreviados, mediante la imposición de cargas a aquellas pretensiones que se plantean de forma infundada. Hay que lograr una red institucional de colaboración con los agentes públicos que funcione con eficiencia. Pienso en el ámbito de los delitos fiscales, en el ámbito de los muchos problemas relacionados con la sanidad. Quinto, hay que actualizar el proceso selectivo de jueces y fiscales que está indebidamente basado en la memoria. Hay que cambiar el sistema. Están tardando, fíjense ahora, los opositores 5 y 6 y 7 años en terminar. Bueno, a mí me parece sencillamente inaceptable, pero sobre eso podría extender mi pensamiento. Séptimo, todos los gobiernos han gastado mucho en los últimos años en administración de justicia, mucho dinero.
Probablemente lo que ha faltado es un control de cómo se ha utilizado las inversiones que se han puesto a disposición del sistema judicial. Octavo, hay que perfeccionar la estadística judicial, imprescindible para poder operar con acierto, porque si no tienes una buena fotografía no puedes actuar. Hay que ir a una red de comunicaciones en la que esté garantizada la unificación y la interoperabilidad. Y, por último, quiere la Comisión que la preparación y la formación del personal de la Administración de Justicia debe ser profundamente modificada para adaptarla a las nuevas necesidades, especialmente desde el adecuado manejo, utilización de los instrumentos técnicos. Esto es rápidamente expuesto el contenido sustancial del informe de la Comisión de Expertos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Fernando. Voy a dar paso al secretario de Estado de Justicia, porque, como obedece la información que él nos va a dar, prácticamente a lo mismo, pero con otra visión, y fundamentalmente porque conoce lo que se estaba preparando o aquellos impulsos que se han hecho por la modernización, no como contrapropuesta a la tuya, sino además de la tuya, pues tiene la palabra don Juan Carlos Campo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, lo primero, que es un placer estar en Cádiz y estar en casa, y no lo digo con retórica, es que esto es mi casa. Y esto no sé por qué suena así, pues a lo mejor hay un acople. Bueno, decía que es un placer porque no son palabras huecas. Aquí está mi casa y esto es el eterno retorno. Lo decía la alcaldesa en un acto la semana pasada, que siempre salgo de Cádiz y siempre vuelvo. Y efectivamente, es así. Mi vida judicial, que se alarga ya 25 años, todos mis destinos judiciales han estado desde 1987 en esta provincia y la Audiencia es mi actual destino. Pero es después, verdad, que distintos acontecimientos, y no me refiero a los universitarios, me han llevado a, primero, cuando Andalucía asumió las transferencias en materia de justicia en el año 97, a ser director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Cuando retorné a la Audiencia y tras año y medio fui designado por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial, cuando pensé que podía estar unos años en Cádiz, a los pocos meses de estar aquí me llamó el ministro Camaño para complicarme la vida y participar en un proyecto que creo tremendamente ilusionante. Cuando oía, y créanme, y es fácilmente cotejable lo que les voy a decir, cuando oía a Fernando, y bueno, no es baladí el enorme cariño y admiración que le tengo, me ha hecho cambiar radicalmente mi intervención. Y digo que se puede corregir porque aquí está mi intervención, pero después de oírle no me resisto a cambiarla radicalmente. De tal modo que tienen que perdonar lo que va a ser un intento de sistematización de ideas, pero sin ese debate previo que necesita cualquier jurista para ordenar las ideas. Pero bueno, creo que podemos ganar con esa frescura. De todas maneras, estamos en Cádiz y aquí se permite casi todo. De hecho, y permítanme la broma, hay una teoría que está ahí todavía discutiéndose en los universitarios, que es que las que relacionan el buen clima de esta ciudad tanto en el atmosférico como en el humano, con la transformación de lo que supuso el régimen liberal en el 2012, en el 1812. Ya veremos dónde acaban esos resultados. Pero decía que al socaire de la intervención de mi admirado Fernando Ledesma, cambiaba mi intervención. Efectivamente, y creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos percepciones. Y tenemos una percepción que, bueno, tiende a tener mayor raíz en aquello que cotidianamente trabajamos, pero después nos permite elevarnos y tener una visión general del sistema de justicia. Decía Fernando hace un momento que efectivamente algo se ha cotejado, y es que efectivamente desde 1982, ahí están los datos, se puede cotejar fácilmente con el Boletín Oficial del Estado, las inversiones de justicia han sido superiores a otros departamentos ministeriales y, si hacemos una comparativa internacional,
en España se ha invertido más que en los países de nuestro entorno. Sin embargo, la realidad es que bueno, seamos optimistas, esto no iba muy bien. Yo que di un paso más en ese cotejo, creo que el modelo está agotado. ¿Por qué está agotado? Pues porque la lógica incrementalista no sirve. Hemos utilizado unos parámetros que fueron buenos antaño, que era, bueno, cuando la litigiosidad superaba, o sea, cuando la entrada en los juzgados superaba la salida, pues utilizábamos un mecanismo simple, un nuevo juzgado, y, por tanto, había más a repartir y, por tanto, nuevamente podríamos ofrecer un mejor producto buscando algo que nunca nos debe de desaparecer, que es, no hay otro frontispicio de actuación en un sistema de justicia que es obtener la tutela judicial efectiva. Y se podría añadir en tiempos razonables, etcétera, etcétera. Si perdemos al ciudadano como el eje de nuestra atención, nos hemos perdido. Y a lo mejor es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Bien intencionados todas las actuaciones, pero quizá, como decía Fernando también, necesarias de una cohonestación de esfuerzos. Y en las primeras reuniones que tuve con el ministro, hablo de finales de febrero del 2009, pusimos en muchas horas de trabajo lo que pensamos que era un diagnóstico ya pacífico, y es que esto no aguantaba más, que nuestra maltrecha justicia no sirve. No sirve para dar respuesta como la que queríamos, y por tanto es necesario un esfuerzo, y permitirme el paralelismo con lo que supuso, aquí estamos en Cádiz, digo que se permite todo, el paralelismo con lo que supuso la Constitución del 12, un cambio estructural, no era más de lo mismo, no era un plus, era un aliud, era otra cosa, y esa otra cosa es la que teníamos que conformar. Teníamos claro que no podíamos hacerlo solo, o sea, no era un problema de impulso ministerial, no serviría para nada el mejor impulso ministerial de todos los tiempos, no, era una cuestión colegiada, y ahí se buscó la idea del acuerdo social que nos permitiera todos los actores, todos los intervinientes de la justicia intervenir en la creación o por lo menos sembrar los pilares o asentar los pilares sobre los que se debería de construir el nuevo edificio de la justicia. Esa primera idea fuimos conscientes que si no venía acompañada de esfuerzo presupuestario quedaría nuevamente en papel. No os tengo que comentar porque está demasiado cerca en el tiempo y en nuestras memorias que febrero-marzo del 2009 es un momento convulso para la justicia, tremendamente convulso. Asociaciones judiciales encendidas, permitirme el lenguaje coloquial, manifestando una discrepancia enorme con el sistema, con el modelo, con el gobierno, etcétera, etcétera, y una situación en parámetros, basta comprobar los particulares dados por el Consejo General del Poder Judicial en la justicia dato a dato, o vuestra percepción cotidiana para ver que esto estaba mal. Por tanto, el esfuerzo que se hizo, en primer lugar, fue contamos con esas voluntades para poder acometer un proceso, cuidado, no es recuperar una justicia ágil, no es recuperar una justicia eficaz, no, es fundarla, nunca la hemos tenido. Podríamos invocar, y puedo asegurar que es una literatura que me encanta, lo que supuso la Constitución del 12, que curiosamente casi una tercera parte de sus artículos de esa Constitución del 12 está dedicado al Poder Judicial. Luego, ahí se estaban sentando las primeras bases de una nueva justicia. Pero eso nunca se ha terminado. Las imposibilidades, no ya de la propia Constitución del 12, sino todos los tiempos históricos sucesivos, han impedido acometer con esa visión de globalidad lo que es la estructura de una nueva justicia. Por tanto, ahora era el momento de sentar las bases, de crearla, de fundarla. Y en ese esfuerzo, el 26 de marzo, se presenta una declaración del ministro de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde pide ese apoyo del Parlamento para acometer en lo que quedaba de legislatura las mayores o más trascendentales reformas normativas que se habían conocido. Obtiene ese aval y a partir de ahí fuimos consiguiendo avales del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, movimientos asociativos, jueces, fiscales, secretarios, funcionariados, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, en orden a sumar esfuerzos para poder establecer lo que debía de ser los pilares, lo que decía, los pilares de la nueva Casa de la Justicia. ¿Cómo nos vamos a vertebrar? ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Qué forma va a tener nuestra justicia? ¿Qué es lo que queremos?
Y de hecho, esos primeros momentos nace la necesidad de contar con un pozo de ciencia y sabiduría que pudiera, al margen de veleidades de todo tipo, decantar por dónde debería de ir la nueva estructura de la justicia. Bueno, me remito a lo que acabamos de oír de Fernando Ledesma. Y por eso elegimos a esas personas y propusimos, y esto lo aprueba el Consejo de Ministros, y el 18 de septiembre el Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012, que cuenta con el respaldo de todos los actores a los que he hecho anteriormente referencia. ¿Qué queríamos con ese plan estratégico? Primero, decir, ofertar con transparencia lo que queríamos hacer y decirle a todos aquellos que habíamos recabado su apoyo y su esfuerzo, decir, esto es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y lo que queremos deciros cómo vamos. Vamos a contar con los 2 mejores presupuestos de la historia, y así ha sido, 1.800 y 1.700 millones, ahí está el Boletín Oficial del Estado, en un momento de crisis, para la creación. Y tenemos que ir desde el minuto 1 en una doble dirección. Una, que se nos censurará, que es mantener más de lo mismo, es decir, la lógica incrementalista. No hay más remedio que crear juzgados, no hay más remedio que crear plazas de jueces, fiscales y secretarios, sabedores de lo que supone hoy un trámite de oposición donde las personas afectadas, los opositores, se ven 5 y 7 años de su vida al margen de la vida, solo focalizando memorísticamente unas oposiciones. Pero esa es la realidad que tenemos que cambiarla. Pero, sabedores de eso, incrementamos las plazas de jueces, porque no sirve de nada, y todos lo sabemos, no sirve de nada crear un juzgado si ahora no tengo juez titular que lo sirva. Porque la apuesta fue clara, y ahí están los 6 ejes del Plan Estratégico de Modernización. Una estructura, una justicia profesional y altamente cualificada. Decía Fernando que efectivamente los tiempos, bueno, son los que son, y éramos sabedores de que era imposible, porque hubiera sido de locos, pensar que en 3 años de legislatura, que después se ha cortado un poco, íbamos a clavar todo el nuevo modelo de justicia. No era esa la pretensión, y recuerdo una conversación con el ministro que le dije, ministro, si terminamos la legislatura con el 10% de los que nos proponemos, creo que habremos dado los pasos para una nueva justicia. Efectivamente, la comisión de expertos nos dio unas pautas clarísimas, pero pautas clarísimas que algunas han visto su traducción, que bueno, abortadas por la interrupción de la legislatura, pero en un documento completo que condensa, por ejemplo, el de la investigación en el Ministerio Fiscal, un texto que les invito a que lean porque es apasionante. Es un texto de una modernidad que creo que nadie va a poder abordar cualquier estudio de la ley de enjuiciamiento criminal sin tomar esa referencia. Y ojalá la próxima legislatura la podamos ver en el Boletín Oficial del Estado. Pero eso está ahí, lo ha aprobado. El anteproyecto está aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros y efectivamente ha decaído. Pero eso se visualiza ahí. Se visualiza muy bien también una de las propuestas en lo que son los tribunales de instancia. Una ley pequeña, reducida en cuanto a tamaño, pero absolutamente revolucionaria en cuanto al contenido cultural que supone. Estamos acostumbrados a ver la justicia como unidades corpusculares, unidades absolutamente encorsetadas, encriptadas. Lo que está en el juzgado está en el mundo. Y por eso todos somos conscientes de los problemas que se generan cuando vosotros sois convocados a un mismo juicio en 3 juzgados diferentes la misma mañana que están seguidos, me refiero en un pasillo, o recibís notificaciones vía oficial de un juzgado al otro, o millones de anécdotas que conocéis mejor que yo. Pues los tribunales de instancia cambiaba con esa cultura. Ya no cabe decir mi juzgado, mis funcionarios, no. Teníamos una visión global, porque la justicia no es de los jueces, y les habla un juez, no es de los secretarios, no es de los fiscales, no es de los funcionarios, es de los ciudadanos. Y por tanto, todo tiene que mirar a ello, y la organización eficaz, en los tiempos que corren, me parece que no hace falta gastar ni un segundo más de lo que les digo. Tribunales de instancia que va por ahí. Pero cuidado, desde el minuto 1 empezamos a hacer líneas de trabajo que ahondaran en ese informe, de unas maneras totales o de unas maneras parciales. Por ejemplo, la Ley Orgánica 19-2003, la que desarrolló la nueva Oficina Judicial, no había tenido desarrollo ninguno y, por tanto, estaba en papel, pero no tenía virtualidad, no tenía realidad normativa para poder hacerlo. Logramos, en un tiempo récord,
hacer dos reformas. Una de las leyes procesales, estoy hablando de 1000 artículos afectados y 16 leyes, y fueron aprobadas en noviembre, junto con un paquete orgánico. Desbloqueamos la viabilidad procesal para que la oficina judicial fuera una realidad. Y bueno, hoy es una realidad y les puedo asegurar que pese a lo que puedan leer, los datos están ahí. Murcia, León, Burgos, Valladolid, Cáceres, Mérida, están trabajando con el nuevo modelo. Son realidades. Pero no dejamos pasar la oportunidad para ir en la línea de ese proyecto o líneas de vertebración de por dónde debería ir la justicia. ¿Y qué hacemos? Cosas puntuales. Había una reivindicación histórica de los jueces que no lograban conciliar la vida laboral y familiar con el ascenso forzoso. Dijimos, ¿cuál es nuestra apuesta? Porque eso es lo que no podemos perder nunca en el foco. Una justicia titular. Hablaba Fernando de que uno de los parámetros donde se engancha el informe es la alta confirmación de resoluciones por los tribunales de apelación. Pero eso solo nos vale si tenemos jueces muy preparados. Porque si tenemos jueces que no estén tremendamente preparados o no sean, porque el modelo está claro, juez titular con su carrera, sus muchos años de oposición, 2 años de escuela judicial, y cuando hablo de jueces hablo siempre de fiscal y secretario, entiéndanme, para intentar esto como el lenguaje sexista. No nos perdamos en las palabras y vayamos al contenido. Pero queremos los mejores, porque es el modelo. Pero nuestra realidad es que 2 de cada 10 sentencias son puestas por jueces que no son jueces. Donde tenemos un modelo basado en la desconfianza, donde lo que nos dice un juez queremos que nos lo vean 3, y cuando no nos gusta tampoco lo que nos han dicho los 3, vamos al Supremo, al Constitucional, y agotamos, porque nos gusta el pleito, pero sobre todo nos gusta que nos den la razón, y entonces si el camino se nos abre, lo utilizamos. Teníamos que recomponer eso. Había cuestiones que no podían, los tribunales no dan, no hay posibilidad de clonar los jueces, no tenemos capacidad de resolver en términos de calidad los 10 millones de litigios que entran o se incorporan todos los años en nuestros tribunales. Rompimos. Dijimos, yo quiero un juez titular en los juzgados. ¿Qué hacemos? Aprovechando esa reivindicación de los jueces, rompimos algo que era histórico, que es la cualificación personal de juez, la categoría personal con la categoría del órgano. Todos conocéis perfectamente. Juez, servido por juez. Plaza de magistrado, servida por magistrado. Lo rompimos. Dijimos, lo normal es que sea así, pero no importa. Para favorecer esa conciliación de la vida laboral y familiar, yo lo que quiero es que un juzgado de capital, servido por magistrado siempre, tenga un juez titular. Espero que sea magistrado, pero si no lo es, alternativamente o subsidiariamente que sea juez titular. Y entonces rompimos eso, tan simple como eso. Dijimos, hay que superar el partido judicial. Creamos la figura de los JAT, de los jueces de adscripción territorial. Es el mayor poder que se le ha dado al Poder Judicial nunca. Hasta ahora, sabéis, un juez, una jueza se pone enfermo o tiene un parto y, bueno, se tiene que ir del juzgado. O un juzgado que no lo ha pedido nadie, porque hay más juzgados que jueces. Bueno, pues ahí entramos en la dinámica, se pide vía de la Audiencia Provincial al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia lo pide al Consejo, el Consejo dice que sí, pero que no tiene dinero, por tanto, se le comunica al Ministerio a la Comunidad Autónoma para que paguen los funcionarios. Bueno, 3 meses de periplo. Pues con los JAD, con una decisión de tú, allí, se ha acabado el problema. El juzgado de Puerto Real, de Barbate, o el que sea, se queda sin titular y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con una llamada de teléfono, llama a un JAD y le dice, mañana te incorporas al juzgado. ¡Plas! Se estableció su retribución. Por tanto, son realidades. Ya el año pasado hay 50 operando. Y esta era la idea, que no podemos convulsionar o hacer la catarsis que queremos en justicia si no hacemos 3 bloques. Reformas normativas, reformas tecnológicas. No podemos movernos sin las nuevas tecnologías y no podemos movernos, aunque tengamos leyes y tecnología, si no tenemos reformas organizativas. Y, por tanto, todo el despliegue, todo el esfuerzo del capital humano que ha habido en el Ministerio, y digo que el valor que ha tenido ha sido conectar los esfuerzos de todos, abogacía, procura, sector judicial, fiscal, tal, lo que he venido diciendo antes, conectarlo. Y ahí nos hemos movido en los 3 ejes. Y esa es la realidad, que con transparencia podemos enseñar, y está colgado en la página web, al acceso de todo el mundo, de cuál ha sido el grado de cumplimiento de las 150 aproximadamente medidas que se pusieron, individualizadas por años, a través de los planes operativos anuales, los conocidos como POA, porque dábamos cuenta al Parlamento, en su sede, a la ciudadanía, con consultar eso, de lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y cuál era el grado de cumplimiento. Y ahí podríamos hablar de muchas reformas. Realidades en el Boletín Oficial del Estado, agilización procesal, sobre todo para los ámbitos civil y contencioso administrativo. ¿Por qué? Pues porque, además, entendíamos que la jurisdicción social tenía entidad propia y la criminal también. Y, por tanto, en la medida en que contábamos ya en el BOE
dentro de un mes escaso entra en vigor la nueva ley de procedimiento laboral, la ley de jurisdicción social, donde agilizamos enormemente eso, y también la penal. Evidentemente, esta se nos ha quedado en anteproyecto. Pero eran leyes sustanciales para la agilización procesal. Unas con realidad normativa, ya lo hemos visto. Otras se han quedado, la criminal se ha quedado al margen. ¿Qué queríamos con estas leyes? Leyes muy sencillas, agilizar los procedimientos y los tiempos de resolución. No nos sirve una justicia a los 10 años, ni al que gana. De eso somos conscientes. Y después tenemos que ir a algo que también se ha referido el informe. No podemos judicializarlo todo. Es necesario establecer mecanismos de resolución alternativa de conflictos. La ley, la modificación de la ley de arbitraje es una realidad. La de mediación también ha tenido el avatar del fin de la legislatura. Pero todas las leyes han ido orientadas. Desjudicialización, la ley de registro civil. No pinta nada un juez al frente del registro civil. No nos engañemos. Yo quiero el juez constitucional que juzga y hace ejecutar los juzgados. No me sirve haciendo bodas, porque no lo quiero ahí. Porque no es su papel constitucional, está muy bien. Como no quiero el Tribunal Supremo siendo un tribunal más de apelación, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito penal. No, quiero un Tribunal Supremo, como dice mi Constitución, que marque la doctrina y unifique doctrina, porque esa es la igualdad que reclaman los ciudadanos. Todas las leyes han ido orientadas a ese aspecto. Y así podría enumerar las muchas leyes que han visto la realidad en el Boletín Oficial del Estado, insisto, todas gracias al esfuerzo del arco parlamentario, que ha acogido casi por unanimidad la mayoría de los textos legales. Código Penal, me pueden decir que esto no tuvo unanimidad, efectivamente. Se rompió la unanimidad, pero no hubo voto en contra. El principal partido de la oposición simplemente se abstuvo. Y bueno, por razones que todos pueden conocer y absolutamente legítimas. Pero prácticamente todas las leyes que han salido, y no han sido pocas, lo han sido con una mayoría enorme del arco parlamentario. Reformas tecnológicas. No sé ni cómo voy de hora. Marcado. ¿Cómo voy? Muy mal, ¿no? Perfecto. Bueno, pues usaré 7 u 8 minutos más, salvo que me cortes el micrófono. Reformas tecnológicas. Las reformas tecnológicas son incuestionables. Cuando llegamos se hacían 2000 y pico resoluciones por notificaciones vía LESNET al mes. Hoy hacemos más de 30 millones. 3000 abogados están enchufados al sistema LESNET, correo segurizado para la notificación fehaciente, tal. Es un reto que tenemos que asumir, pero no bastaba eso. Todos somos conscientes de la realidad de España, de su arquitectura compleja, de su arquitectura que dificulta la armonización y el tratamiento único. Creamos la plataforma EGIS, Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, que es un gran transformador. Piensen en esta mesa y que nosotros 4 somos Ministerio y comunidades autónomas. Hablamos diferentes idiomas, hablo del lenguaje, que yo pueda emitir un exhorto de Madrid a Barcelona. Eso hoy no se puede hacer. Por una cosa muy sencilla, porque hablan lenguajes distintos. Nos hemos convertido en una pequeña torre de Babel y hemos creado un gran enchufe, un gran transformador. Eso es EGIS. Y ese EGIS es lo que, dando pasos, nos está permitiendo hoy la mayor conexión. Todo esto, insisto, nunca se puede ver aisladamente. Todo está en función de la globalidad de la reforma. Y aquí, por ejemplo, hablamos de la interoperabilidad, hablamos del expediente electrónico. ¿Cuándo nos íbamos a creer un tribunal sin papel? Pues les invito a todos para que vayan a la Audiencia Nacional, sala de lo social o sala de lo contencioso. Ya no hay papel, ya no hay papel, no existe esto. No hablo ya del medio ambiente, no, hablo de la agilidad. Solo se habla con ordenadores y todos los partos son difíciles. Y este lo está siendo, como les puedo hablar de la nueva oficina judicial. Están siendo difíciles, pero están dando logros, y logros importantes, y espero que absolutamente irreversibles, porque no nos merecemos otra cosa como ciudadanos. Y el esfuerzo de todos los poderes públicos es remover los obstáculos que impiden que yo haga efectivos los derechos que me dice la Constitución del 78 y, por tanto, la efectividad en la justicia. Y en eso es lo que estamos. Y en eso es lo que estamos con cuestiones, y podría enumerarles todo lo que supone la nueva oficina judicial. Es apasionante y está habiendo dificultades, resistencia. No nos engañemos, las situaciones de cambio, en el sentido más etimológico de crisis, son siempre difíciles. Pero la gestión del cambio, les puedo asegurar que es apasionante. Ver críticas con falta de razón, pero reales, ¿no?, que se van transformando y cómo los resultados van decantándose a favor de la apuesta, son apasionantes. Y les puedo decir que se han metido 400 millones de euros. Y un capital enorme, después del tecnológico, como pueden entender, ha sido tratar y mimar al capital humano, porque somos conscientes de que le estamos pidiendo a buenos profesionales un cambio copernicano en su forma de actuar. Ya no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y eso cuesta trabajo, y en eso es lo que estamos. Y por último, y ya
Ahora sí condenso y creo que puedo ahorrar hasta algún minuto. Les puedo asegurar que esto no se podría hacer sin el esfuerzo de todos. Y este esfuerzo tiene que ser mantenido. Y no valen desilusiones. Si queremos transformar la justicia y entender que por primera vez estamos al alcance, vemos al final de la meta la posibilidad de tener un servicio público de justicia, como puede ser la sanidad, como puede ser la agencia tributaria, como puede ser cualquier organismo público del que nos sentimos orgullosos, les puedo asegurar que no podemos cejar ni un segundo. Y la crítica del momento se tiene que transformar en tragar saliva y decir, vamos a mejorarlo, porque solo la visión constructiva es la que nos va a salvar. Y les puedo decir, y no es sobarles el lomo, les puedo asegurar que en la abogacía hemos encontrado siempre un aliado absolutamente fiel, leal, y no siempre, cuidado, exento de críticas, porque eso no lo queríamos. Cuando dijimos colegiación de esfuerzos, es colegiación de críticas, para de la crítica o del fuero purificador sacar la mejor solución para todos. Y estamos en ello. Gracias. Aun siendo lamentable haberle hecho modificar al señor Campo su discurso, su disertación. Y era muy bonita, ¿eh? No lo dudo, pero Más poética me da la impresión, no hay que darse nadie a autobombo, pero digo, me da la impresión que vamos acertando. Digo, vamos acertando porque el análisis del señor Ledesma ha sido imponente y la exposición del señor Campo magnífica, en cuanto que uno detecta que con personas, el personaje en el mejor sentido de la palabra, con entusiasmo y apasionados, es como este carro puede tirar. Por tanto, muchas gracias, señor Campo, y tiene la palabra don Carles Cruz. Sí, buenos días a todos. Gracias al Consejo General por haberme invitado y dar la oportunidad al Consejo General del Poder Judicial de explicar un poco cuál es su visión y cuáles son sus trabajos en materia de modernización. Desde luego, lo de Segovia, pues sin duda sería un placer vivir y trabajar en Segovia, ¿eh? O sea que no hay en absoluto nada más que interés en poder estar en dicha ciudad. Bueno, dicho esto, quiero hacer una pequeña referencia antes de que me empiece a computar el tiempo. Pues el tema del comité de expertos sin duda ha sido muy bien acogido. Yo recomiendo, y lo he mandado por mail a todo el que me lo ha pedido y al que no me lo ha pedido también, porque además de todo el acierto y la lucidez que tiene en adivinar hacia dónde tenemos que ir, la verdad es que es corto, claro y preciso, lo cual en el mundo del derecho ya sabéis vosotros que esto es, en pocas ocasiones puedes decir lo mismo. Por lo tanto, acierta incluso en su concisión. Más claro no se puede ser. Ahora, mi intervención, lógicamente, tendrá coincidencias lógicas con lo que acaba de decir el secretario de Estado, lógicamente. Es que si no fuera así sería para matarnos, porque si tenemos competencias en modernizar la justicia y en organizar el servicio público de la mejor manera posible, pues lógicamente si uno fuera en una dirección y otro en otro, pues quizá pasaría lo que ha pasado en otras ocasiones, que al final no nos encontraríamos. Hemos trabajado durante estos 3 años que llevamos prácticamente de mandato compartido, hemos trabajado codo con el Ministerio y con las comunidades autónomas para conseguir remar todos en la misma dirección. Yo creo que lo hemos conseguido. Cada uno luego tiene sus competencias y, por lo tanto, es lo que intentaré yo explicar ahora desde el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros, cuando entramos en el mes de septiembre del 2008, que inauguramos nuestro mandato, nos planteamos que teníamos que hacer pues un programa de gobierno. Es decir, vamos a ver, vamos a estar aquí 5 años, vamos a fijarnos unos objetivos, vamos a hacer un programa de gobierno. Surgió la posibilidad de hacer un libro blanco. Y dijimos, no puede ser, nos pasaremos 2 años haciendo un libro blanco. Llevamos decenios diagnosticando los problemas de la justicia. Pues estos hay que ponerlos por escrito y hay que poner rápidamente cuáles son, a nuestro juicio, las soluciones o los objetivos que habría que alcanzar. Y en 1 mes y medio aprobamos el plan de modernización el 12 de noviembre del año 2008. Este plan de modernización tiene 8 ejes distintos, que no voy ahora yo a analizar, pero tiene 3 ideas fuerza, muy fáciles de conocer. En primer lugar, si entran 9.300.000 asuntos cada año en los juzgados españoles, hay que ver si tienen que entrar todos los que tienen que entrar. Es decir, hay que pensar en mecanismos alternativos de solución de conflictos, tanto la mediación como el arbitraje.
hay que desjudicializar temas, coincide también con la política que luego ha hecho el Ministerio de Justicia, efectivamente, y hay que despenalizar también temas, porque de estos 9.300.000 asuntos, el 71% se corresponden con la jurisdicción penal, de los cuales más del 50% son SPs. Con lo cual, con todo el trabajo que esto supone de registro y de horas de funcionarios para una cosa que seguramente no hace falta que esté residenciada en aquella fase en sede judicial. Por lo tanto, este sería el primer eje. Conseguir racionalizar la entrada de asuntos en los juzgados que nosotros podamos resolver sin dilaciones indebidas y con una tutela judicial efectiva que realmente lo sea. Por tanto, primer punto. Segundo punto, el eje central de todo. Mejor organización. Estamos mal organizados, muy mal organizados, y no disponemos de elementos tecnológicos. Por lo tanto, nueva oficina judicial, luego haré una pequeña referencia a esto, e incorporación de las TIC en nuestro trabajo. Este sería el eje central. Y el último, obtener más plazas judiciales y no juzgados, es decir, romper con el binomio juez-juzgado, porque, como ha dicho el secretario de Estado, el crecimiento exponencial es insostenible. No podemos. Y la prueba se está viendo ahora que las comunidades autónomas están diciendo estos juzgados que yo tenía que crear en el 2011 no los puedo crear. No puedo ir creando nuevos juzgados porque no tengo capacidad suficiente para hacer nuevos edificios, mantener los salarios de 10 funcionarios o 9 funcionarios que conlleva un órgano judicial, que son aproximadamente unos 300.000 euros al año, más esto suponiendo que tenga edificio y que tenga espacio. Por lo tanto, hay que romper este binomio y hay que conseguir más plazas judiciales, pero no significa que haya más juzgados. En este plan de noviembre del 2008, se incluyó en uno de los ejes la creación de tribunales de instancia. No le llamábamos así, le llamábamos tribunales colegiados en primera fase y, por lo tanto, la idea ya estaba ahí. Nosotros pensamos precisamente que la creación de más plazas tenía que pasar por la creación de los tribunales de instancia. Efectivamente, así ha sido. Hay un proyecto de ley. Espero y confío y deseo que se reprenda otra vez esta idea y este proyecto de ley, en fin, con las modificaciones que nuestros legisladores entiendan que sean procedentes, pero que esto sea una realidad en esta próxima legislatura. Dicho esto, este plan general, dentro de nuestras competencias, el primero de los ejes fue el de incorporación de las TIC en el trabajo judicial. ¿En qué nos competía a nosotros? Pues nosotros nos competía que tenemos el punto neutro judicial, que el punto neutro judicial, como ya saben ustedes, es una plataforma de intercomunicación y de consulta de todos los juzgados de España. Por lo tanto, en nuestras competencias, si estamos diciendo que hay que incorporar las TIC, hay que potenciar el uso del punto neutro judicial. Y así lo hemos hecho. En 3 años hemos pasado de 1.600.000 consultas al año, en 2008, a 31 de diciembre del 2008, a, en el año 2011, más de 15 millones de consultas al año. Me interesa sobre todo destacar que de los 18 servicios que tenía el punto neutro judicial en el 2008, ahora hemos pasado a 34, pero los 2 últimos, que son los que han tenido más éxito, y me interesa hacer propaganda de ellos para que ustedes pidan a los juzgados que usen aquel servicio. Me refiero a la averiguación de domicilio, es decir, dándole a un botón se puede saber en menos de 24 horas y tener la respuesta de todos los organismos del Estado que puedan conocer este dato y, por lo tanto, el juzgado no hace falta que se dirija a la parte para decirle, oiga, usted facilíteme un nuevo domicilio. Nosotros lo podemos obtener directamente por el punto neutro judicial. Lo mismo que la averiguación patrimonial. También tenemos una consulta integral donde el funcionario va marcando las casillas, Hacienda, tráfico, registro de la propiedad, catastro, etcétera, con lo cual los abogados podéis pedir al juzgado que a través de este servicio detecte si hay averiguación de bienes de la persona afectada, sea física o jurídica. Nosotros hemos propiciado, y en eso hemos tenido una gran respuesta por parte de todas las administraciones prestacionales, el uso generalizado de la videoconferencia y otras comunicaciones. Esto también nos parece fundamental para evitar desplazamientos. Pensemos en las experiencias que hay con centros penitenciarios, en los cuales ya no hay que desplazar al interno para cualquier diligencia, sino que puede hacerse en la distancia a través de la videoconferencia. Esto es fundamental, de ahorro de gastos, de costes de seguridad, riesgos de seguridad, etcétera.
Pensemos que el expediente judicial electrónico es, de hecho, una realidad. Ya lo ha explicado el secretario de Estado. La experiencia de la Audiencia Nacional, pero también hay otras experiencias pilotos. Se está empezando, además, por ejemplo, en Burgos y en León, la digitalización. Esto está inventado. Esto no es ciencia ficción. Esto está inventado. Se han empezado ya unas pruebas piloto y, por lo tanto, esto será una realidad. Pero además hemos tenido, digo yo, la suerte, porque desde el Consejo así lo vemos, que las fuerzas políticas han aprobado 2 leyes últimamente que nos parecían esenciales. Una de ellas es la Ley Orgánica de 18/2011, que regula el uso de las TIC en la Administración de Justicia. No la había. Estábamos haciendo funciones y recomendaciones a los órganos judiciales sin tener, de hecho, la cobertura de una ley. Teníamos una comisión, EGIS, que ha mencionado el secretario de Estado, que la habíamos creado con las comunidades del Ministerio y el Consejo, pero de hecho nos faltaba una base legal en la que colgarnos, la percha normativa. Pues ya la tenemos, esta ley, y es muy importante, pero es que además esta ley pone por fin dos fechas esenciales en la modernización, porque ya sabemos que nosotros en nuestro país, si no hay una fecha en el BOE que nos diga a partir de tal día hay el apagón de papel, seguramente estaríamos dándole vueltas y nunca nos pondríamos de acuerdo. Pues ahora hay 2 fechas. Una va en julio del 2016, que es a partir del momento en que cualquier ciudadano, por tanto cualquier profesional, podrá dirigirse a la Administración de Justicia por vía telemática, podrá exigir que no tenga que utilizar el papel, podrá hacerlo, por lo tanto es una fecha límite. Las administraciones tienen que estar preparadas en esta fecha, algunas lo estarán mucho antes, espero que casi todas lo estarán mucho antes, y luego un año antes todas las administraciones en sus sistemas de gestión procesal, el Atlante, el Vereda, el Temis, el Minerva, tienen que estar interoperando entre ellas en todo el territorio nacional. Esto también lo veremos antes, lo veremos mucho antes del 2015, porque ya se están haciendo pruebas pilotos de exhortos entre comunidades. Por lo tanto, estos son plazos máximos, pero lo veremos antes, no es ciencia ficción. Y luego, en la aplicación de las nuevas tecnologías hemos tenido mucho interés por lo que ha dicho también el comité de expertos. Tener una estadística fiable. No la tenemos hoy en día, tenemos una estadística de palotes, con lo cual, con todo el riesgo que esto supone. Nosotros queremos una estadística, primero, de todos los datos imprescindibles para poder planificar y conocer las necesidades del futuro y la situación actual de cada órgano, y segundo, que esta obtención de datos, esta extracción de datos, no tenga que hacerse a base de palotes por un funcionario o por el secretario judicial, sino que se extraiga directamente de la aplicación informática, con lo cual la información es a tiempo real. Esto también estamos trabajando en ello a través del punto neutro judicial, la inspección remota, a fin y efecto de que esto pueda ser una realidad. Ya se han empezado experiencias muy interesantes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, este sería el primer punto, las TIC, fundamental. Yo incluso insisto que es más importante que el siguiente que ahora viene, que es la nueva oficina judicial. Lo que más permite visualizar al ciudadano y a los operadores jurídicos que algo se está modernizando en la Administración de Justicia es acortar los tiempos. Y la forma de acortar los tiempos es el empleo de nuevas tecnologías, de las cuales ya disponemos. Pensemos, por ejemplo, que en el punto neutro judicial hemos calculado que al año hay un ahorro de 1 millón de horas de funcionarios propios de la Administración de Justicia que ya no tienen que hacer lo que antes tenían que hacer de mandar un oficio, presentarlo a firmar, ensobrarlo, mandarlo a correos y todo esto, sino que lo pueden hacer por vía telemática, 1 millón de horas. Pero a nuestros proveedores de información, al registro de la propiedad, a tráfico, a la Tesorería General, al INEM, etcétera, también les supone un ahorro de 1 millón de horas al año. Por lo tanto, no hay color con el empleo de las nuevas tecnologías y nos permite ya a cortísimo plazo acortar los tiempos de la Administración de Justicia, que sin duda yo creo que es la piedra que llevamos en el zapato durante toda la vida, y ya nos lo contaba Mariano José de Larra. Bueno, segundo tema, nueva oficina judicial. Nueva oficina judicial, ya lo saben ustedes, se trata de trabajar organizadamente en transversal y no en vertical, con compartimentos estancos por los distintos juzgados. Es decir, que hayan unos servicios comunes que suministren a los distintos jueces de una misma localidad, y lo cual permita
el aprovechamiento máximo, la optimización máxima de todos los recursos humanos y materiales, pero ello va unido, lógicamente, es la siguiente fase al Tribunal de Instancia, es decir, que los jueces también estén en un órgano colegiado que sea transversal. Por lo tanto, las dos cosas van unidas. No podemos empezar la nueva oficina judicial y dejar para ad calendas grecas los tribunales de instancia, porque una cosa va unida a la otra. Implantación de los tribunales de instancia, ya lo hemos dicho, creemos que solo son ventajas, solo hay ventajas. Imagínense ustedes en Cádiz, pues los tribunales de Cádiz, y entonces en los tribunales de Cádiz pues habrá una sección de instrucción, una sección penal, una sección contenciosa administrativa, una sección social, una sección civil y una de violencia de género, e incluso puede haberle de mercantil. Allí habrán incardinados los jueces que haga falta, con lo cual primero conseguiremos, si hay que crear plazas judiciales, solo habrá que crear la plaza de un juez, lo demás ya lo tiene. Por lo tanto, conseguimos la implantación del mayor número de plazas judiciales a menor coste. Segundo, permite la unificación de criterios. Todos los que estén en la sección contenciosa o penal les es mucho más fácil adoptar criterios comunes. Incluso puede haber la posibilidad de que haya una vinculación en estos criterios comunes, pero esto se ha discutido y se seguirá discutiendo, supongo, cuando se reprenda el proyecto de ley. Pero bueno, es igual. Esto por un lado. Segundo, sustituciones. Es mucho más fácil porque los tienes allí. Es decir, el presidente de la sección podrá decir, oye, pues tú vete a hacer aquel juicio porque fulano está enfermo y por lo tanto te toca a ti. Normas de reparto, como decía Fernando Ledesma, pues efectivamente las normas de toda esta guerra de normas de reparto, si le toca al 1, le toca al 3 o le toca al 5, todo esto se ha acabado. Queda en la misma sección. Por lo tanto, son ventajas. Otro eje, la agilización procesal. El otro motivo de agradecimiento, al menos desde el Consejo, a las fuerzas políticas parlamentarias, es la aprobación de la Ley 37/2011, de agilización procesal. Entendemos que tiene que haber una supresión, y ya la ha habido, aunque quizá, en fin, se podría aún profundizar más o ampliar más, una supresión de recursos muchas veces superfluos, que solo consiguen dilatar la tramitación de un expediente o de una causa en las diferentes instancias. Concentración de trámites procesales. Aquí yo creo que habría que potenciar aún más las comparecencias para depurar las pretensiones de las partes. Yo creo que el modelo de audiencia previa en el civil pues realmente ha sido un modelo que ha tenido éxito. Permite allí depurar todas aquellas cosas que luego a lo largo del pleito se van incardinando con incidentes, con recursos, cuando allí se puede resolver. Nosotros nos parecía también, como medida urgente, independientemente de luego hablaré de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, pero independientemente y de forma puntual, nos parecía, aunque no tuvimos éxito en la pretensión, que había que atenuar ya el secreto del sumario, por lo tanto había que adoptar alguna medida puntual sobre la atenuación del secreto del sumario. Conocíamos de una causa que lleva 14 años en secreto de sumario, imaginaros. Bueno, y la otra, la revisión del sistema de recursos en el proceso penal, que también creemos que quizá lo entorpece. Y la despenalización de determinadas faltas. Creemos que esto debería adoptarse a corto plazo. En cuanto a la planta judicial, se ha hecho referencia ahí a las plazas de jueces de adscripción territorial, diríamos, para entendernos, un juez volante a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia. En cada provincia, pues que haya las máximas plazas, ahora hay 50 en toda España, ojalá que se incremente a la mayor brevedad, para que aquellas bajas de larga duración, pues el presidente puede decir, pues mire, te vas al juzgado de Chiclana y hasta que la juez vuelva, pues tú te haces cargo de aquel juzgado. Bueno, esto la verdad es que desde el Consejo lo hemos reglamentado, pero alguna cosa hemos hecho mal porque no ha tenido el éxito de convocatoria ante la carrera judicial. Por lo tanto, esto es un mea culpa y nosotros tendremos que revisarlo. Pero sí es verdad que se han incrementado en 600 plazas judiciales en los últimos 3 años, y esto es un mérito del Ministerio de Justicia. 600 plazas judiciales. Ahora la próxima promoción no podrá cubrir todas las plazas vacantes, es decir, habrá jueces de entrada que no tendrán una plaza vacante que cubrir, por lo tanto tendrán que ir a refuerzo de otros juzgados, con lo cual se desplazará
la justicia interina, es decir, habrá menos justicia interina, lo cual también era uno de los objetivos, yo creo que compartidos por todos, para tener en todas partes o en todos los juzgados posibles jueces de carrera. Pero ello va unido a otra cosa. Hemos racionalizado, y mi compañero Félix Dazón lo podrá explicar con mucho mayor detalle que yo en la siguiente mesa, el tema del cuarto turno. Se ha periodificado y se ha ordenado. Es decir, cada año se sabe qué saldrá y cada año se sabe qué jurisdicciones saldrán. Una parte siempre será de mixto y luego se van alternando contencioso administrativo y social. Es decir, que le hemos dado una periodificación para que todos aquellos operadores jurídicos que se sientan atraídos por esta posibilidad profesional y esta vocación, porque es una vocación, desde luego que no tenga vocación no se lo recomiendo, pero el que tenga esa vocación, pues que sepa que está ordenado y no es aquello de decir, pues no sabemos si en un año, en 2 años o en 3 años se convocarán plazas. Se van convocando cada año. Finalmente, a cortísimo plazo, la revisión del modelo de acceso a la carrera judicial. Tampoco me extenderé, ya lo explicará Félix Dazón, supongo en la mesa siguiente, cuáles son las propuestas que desde el Consejo entendemos que deberían seguirse para racionalizar el acceso y reformarlo y para mejorarlo. A medio plazo entendemos que hay que abordar la racionalización de la demarcación judicial, la agrupación de partidos judiciales, se ha dicho anteriormente, el comité de expertos también se ha hecho eco de esto, efectivamente. Hoy en día, con los medios tecnológicos, por eso la importancia de los medios tecnológicos, de las TIC, no hace falta que hagamos desplazamientos, que era la ventaja que tenía el crear en cada partido judicial pues un juzgado, para que la gente no se tenga que desplazar. Ahora tenemos medios alternativos, pero en cambio la capacidad de optimizar los recursos solo se puede conseguir con la concentración. Y por lo tanto, si queremos que el juzgado de violencia de género tenga un equipo psicosocial que le informe de los riesgos para aquella persona y de las secuelas que ha sufrido aquella mujer, no podemos tener un equipo psicosocial en cada partido judicial. Es imposible. Por lo tanto, hay que ir a la concentración. Hay que racionalizar la planta judicial, hay que ir a la supresión de algunas instancias, hay que instaurar la segunda instancia penal, yo creo que esto coincide todo el mundo. Por parte del Consejo tenemos que ser capaces, que hasta ahora no lo hemos podido ser, y otra vez evoco el mea culpa, en ser capaces de fijar una carga máxima que debe soportar un juzgado de la clase que sea. Esto no lo hemos conseguido porque es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. Con la distribución de competencias con los secretarios, que esto prácticamente llevamos ya un año, pues lógicamente ha cambiado el panorama. Ha cambiado el panorama. Entonces, a veces nos falta la suficiente perspectiva para ver cuáles son las consecuencias que esto ha tenido en la carga que debe soportar un juzgado. La instrucción a cargo del Ministerio Fiscal, ya hay el proyecto de ley, no me voy a referir, parece que ya es una homologación con Europa. Lo que sí apunto es que yo no he oído, quizá es que yo no lo he oído, pero los problemas logísticos que esto debe comportar, imaginaros, con el tema de fiscales y jueces, yo no he oído previsiones de esto, supongo que alguien las tiene, pero desde luego, antes de abordar esto, hay que calcular y saber en qué plazo somos capaces de afrontar una reforma de tal calado. Ahora, yo creo que la reforma llegará. Ya estamos, solo ahora ya futuribles, ¿no? Yo creo que ¿qué temas pues vamos a debatir en los próximos años? El primero, la financiación de la justicia y el tema del copago. Solo lo anuncio, solo digo eso. Creo que habría que ir a una mayor concentración de competencias del Consejo, pero a su vez también a una reestructuración de su composición y funcionamiento. Pensemos aquí que tenemos Consejo, Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia. Entonces esto hay que racionalizarlo, hay que buscar mecanismos estables de coordinación y cooperación, si no esto cuesta mucho, por lo tanto esto me parece fundamental. Simplemente ahora hay otros interrogantes que se nos plantean, y acabo, Jesús. Ahora algunas competencias se están planteando, veremos si es verdad o no, la devolución de competencias en materia de justicia, con lo cual, pues si no estaba liado, pues ahora puede estarlo más. Pero tenemos el tema de la crisis económica. Yo voy a acabar con una cita del siglo XVIII de Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, que en el siglo XVIII, en su obra La riqueza de las naciones, en su último capítulo, dijo textualmente lo siguiente: no pueden florecer largo tiempo el comercio y las manufacturas en un Estado
que no disponga de una ordenada administración de justicia, donde el pueblo no se sienta seguro en la posesión de su propiedad, en que no se sostenga y proteja por obra de la ley la buena fe de los contratos y en la que no se dé por sentado que la autoridad del Gobierno no se esfuerza en promover el pago de los débitos por quienes se encuentran en condiciones de satisfacer sus deudas. En una palabra, el comercio y las manufacturas solo pueden florecer en un estado en que exista cierto grado de confianza en la justicia. Ya está, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlas. Fundamentalmente ha constituido, aunque un poquito larga, pero ha constituido en la exposición de una serie de frases o lucecitas que a todos nos pueden hacer ver por dónde va a ir el camino. Única y exclusivamente vamos a abrir el periodo o el tiempo del debate. Naturalmente que podéis hacer o intervenir cuanto y como queráis, pero eso sí, igual que hemos limitado el tiempo de los ponentes, sin perjuicio de la tolerancia que debemos exhibir, por lo menos los abogados. Por tanto, digo que cuanto más corto y más preciso, mejor. Creo que el orden he visto que una compañera levantaba primero la mano, luego ha sido Juan, pues no estaba atento. Debéis decir el nombre y el lugar de procedencia para que todos nos conozcamos igual que los de la mesa. Juan González Palma, del Colegio de Lucena. En primer lugar, como es obligado, placenteramente obligado, felicitar a los tres ponentes, don Fernando Ledesma, don Juan Carlos Campos, don Carles Cruz, y por supuesto también felicitar con el mismo entusiasmo al moderador. Quisiéramos dirigir algunas palabras, y lo vamos a intentar hacer telegráficamente, al secretario de Estado, representante del Ministerio de Justicia, y al representante del Poder Judicial. Lo hacemos, insistimos, al menos así lo vamos a pretender, de forma absolutamente telegráfica. Podemos esperar fundadamente y que en un breve periodo de tiempo, no nosotros, los profesionales del derecho, sino los ciudadanos, no tengan que volver a soportar sentencias dictadas por jueces no constitucionales, es decir, lo que con un exceso de benevolencia se le llama justicia interina. A nuestro entender, lo hemos dicho en público, como decano, aquí no hablamos como decano, sino como abogado, lo hemos dicho en público muchas veces, incluso delante del secretario de Estado cuando era vocal del Consejo General y a presencia del que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, Augusto Méndez de Lugo, en Antequera, tal vez lo recuerde. ¿Hasta cuándo la justicia va a poder ser administrada por un simple licenciado en Derecho que ahora ni siquiera a partir del 31 puede ser abogado? Y sin embargo sí puede ser juez sin ninguna, repetimos, prueba de capacitación. Segunda pregunta. El 11 de octubre, poco antes, naturalmente en el boletín del Congreso de los Diputados, cuando ya las cámaras estaban disueltas, se publicaban 3 leyes que pasaron después, el 11 de octubre, al Boletín Oficial del Estado. De 2, a lo largo de las sesiones del Congreso hemos oído hablar. De la última, de la que nos producía a muchos profesionales y los ciudadanos, porque lo ignoran, pánico, de la última no se ha hablado hasta hoy, por el secretario de Estado y por el vocal del Consejo General del Poder Judicial. Nos referimos a la llamada, a nuestro juicio, modestísimo, impropiamente de agilización procesal. Esa ley, a nuestro, insisto, modestísimo juicio, es una ley que una vez más conculca en más o en menos el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque, claro, un recurso no se sabe si es insulso, si es inviable, hasta que no se plantee y se resuelva.
Lo que a nuestro entender no cabe es limitar una vez más la posibilidad de que el ciudadano recurra. Es decir, no digamos ya el Supremo ya queda para los superpotentados económicos. Claro, se dice ahora y se insiste mucho que el Supremo solamente es para unificar doctrina. Bien, esta es una de las funciones del Supremo, pero unificar doctrina ejerciendo la jurisdicción. Una jurisdicción que solamente se van a poder ya beneficiar de esa jurisdicción del Tribunal Supremo, Sala Civil, solo, insisto, los poderosos, los potentados económicamente. Cada vez que se ha modificado una ley con la pretensión de agilizar el procedimiento, lo que se ha hecho es, se aumenta la cuantía y así, naturalmente, es una vía para aliviar la carga del Tribunal Supremo. Nos referimos ahora y concretamente a la Sala Primera. Que un ciudadano que tenga una reclamación, naturalmente un ciudadano modesto, para quien también debe ser la justicia. Juan, procura terminar o centrarlo, porque es que si no, quiero decir que se nos va, además del tiempo, la posible contestación precisa. Concluyo enseguida. ¿Cómo explicar a un ciudadano que una reclamación o un asunto que solo alcance los 2.929 euros no va a tener derecho al recurso, cuando además posiblemente la sentencia en única instancia que se le dicte sea por un juez no constitucional? En tercer lugar, también con una brevedad extrema, ¿para cuándo en las ciudades no capitales de provincia habrá un juzgado de guardia? El secretario de Estado sabe, porque también se lo formulamos, es decir, que en las ciudades no capitales de provincia, que cualquier detenido sufra esa medida cautelar un viernes, ya saben que hasta el lunes no será puesto a disposición judicial porque el juzgado de guardia sencillamente no existe. Y atendiendo únicamente un brevísimo comentario, lo de la desjudicialización o lo de las soluciones alternativas, esto depende de la voluntad del ciudadano, que según la Constitución tiene derecho a la tutela judicial efectiva, pero no a las soluciones alternativas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan. Como la pregunta está dirigida al secretario de Estado, yo creo que el secretario de Estado puede dar contestación, pero sí me gustaría también que Fernando Ledesma hiciera una aportación a alguna de esas cuestiones, siempre bajo el lema de la brevedad, por favor, señor Campo. Sí, yo creo que en 2 horas le contesto a las cuestiones de Juan. Vamos a ver, ¿hasta cuándo la justicia interina? Pues no lo sé. Ojalá hubiéramos podido poner un cartel de cerrado por obras, como se hacen en las catedrales, pero la justicia tiene que impartirse todos los días y contamos con una realidad que es la que es. Estos son mecanismos tendentes a, y creo que hemos dado impulsos absolutamente necesarios, pero cuidado, todos los días tenemos peticiones de creación de nuevo el incrementalismo de antes. Es una tendencia, hemos abierto cosas puntuales, he hablado de los HAT, he hablado de la ruptura, de la vinculación de la categoría personal con la categoría del órgano. Cuidado, creo que algo sí hay que decir, ¿eh? Nadie me va a encontrar nunca en no estar a favor de una justicia profesional y altamente cualificada. Nadie. Pero cuidado, hablemos siempre con respeto a esa justicia interina. Esa justicia interina, no que haya falta de respeto en absoluto, pero está cumpliendo un papel. Efectivamente, yo intento superarlo, lo digo con claridad, porque creo que es el modelo de juez que nos hemos dado y no responde en muchos sitios porque la realidad es así. Pero lo que es cierto es que las alternativas por debajo son muy puñeteras, porque es no tener. Y entonces, como todo en la vida, hay que intentar buscar un equilibrio y un punto. Cuidado, no para dormirse, sino para que por lo menos sigamos teniendo una justicia, aunque sea interina. Y como además tenemos esa posibilidad, ya lo hemos hablado, de los infinitos recursos en nuestro sistema, hasta que llega el Tribunal de la Haya, pues casi tenemos posibilidad de arreglarlo. Pero es una tendencia. Agilización procesal, cuidado, Juan, cuidado. Las cosas tienen sus nombres. No confundamos, porque además es un lenguaje, yo soy muy directo y ya me conoces. No confundamos lo que es el derecho constitucional de todos tenemos derecho al acceso a la justicia con
el pretendido derecho, que no es constitucional, de yo tengo derecho a todos los recursos. Porque digo yo, ¿y por qué no ponemos más recursos? ¿Tenemos certeza de que si pongo 15 recursos vamos a obtener ya por fin mi pretensión correspondida por un tribunal? No, no nos engañemos. Yo lo que tengo derecho es a que los tribunales de justicia vean en un tiempo razonable, en palabras del Tribunal Europeo, una contienda. Tengo derecho a que se vea en unos términos similares a si otros ciudadanos tienen el mismo caso. Igualdad. En términos de seguridad jurídica, luchar contra la imprevisibilidad de las resoluciones judiciales. Todo eso tengo derecho, pero el derecho a un inagotable sistema de recursos no. Y el problema es que contamos, y yo entiendo que desde la abogacía sea un tema especialmente sensible, ¿cómo no lo voy a entender? Pero la cuestión es que hay que encontrar puntos de equilibrio. Y efectivamente, cuando en un proceso monitorio que está cantadito, no nos engañemos, cuando a un abogado le llega un pleito con un monitorio, es un pleito cómodo, porque hay mucha documentación, mucho papelito, y por tanto una realización rápida. Entonces, ganemos que de verdad eso sea rápido, que no tengamos una sentencia que después no se ejecuta, porque eso es lo que queremos. Que no queremos que, si está tan claro, y ahora el recurso, y no sé qué. Entonces tenemos que ir metiendo mecanismos que nos permitan controlar eso. Y evidentemente, no todos gustan, evidentemente, claro que no. Y al ciudadano que tenga un pleito, un verbal de son 6.000 euros el tope, pues que no tenga apelación, pues oye, hay unas posibilidades, porque los jueces también son responsables, 122 de la Constitución. Está el incidente de nulidad de actuaciones, está, pero cuidado, va a ser la excepción, por muchos motivos. ¿Por qué? Primero, porque se entiende, yo estoy de acuerdo en que los pleitos pequeños no siempre tienen una resolución jurídica fácil, de acuerdo, pero bueno, tampoco nos engañemos. Tampoco hagamos aquí ahora de cada reclamación de cantidad contra el vecino el sumum. No. Entonces hay un estándar, hay el 80% de confirmación. Luego algo está fallando en nuestro modelo, porque nuestro modelo, como todos los modelos, y el judicial especialmente, porque y esto es una parte histórica muy bonita, donde nace de la desconfianza, y por eso nacen los grados de apelación, y por eso nace el Tribunal Supremo. Es tal el grado que, si se acuerdan perfectamente de esto, el recurso de casación nace como un recurso que se reserva al legislativo para decirle, señores jueces, están desviándose de lo que quisimos hacer con la ley. Y se lo reserva el propio legislativo, que dice, esta no es la mens legislatoris. La mens legislatoris iba por aquí, déjenmelo que yo lo voy a resolver. Voy a decir por dónde, voy a dar una interpretación auténtica. Efectivamente, con el devenir del tiempo, esto deviene a los tribunales supremos. Y ese es el papel de los tribunales supremos. El papel del Tribunal Supremo no es lo que está haciendo la Sala Segunda, que es resolviendo, al no existir una segunda instancia, ampliando las causas de admisión para que, bueno, haya una posibilidad de contraste y cumplir, aquí sí, en este caso sí, con los mandatos internacionales. Y amplía y hace una apelación, no nos engañemos. Pero ese no es el papel de mi Tribunal Supremo, del que dice la Constitución del 12 o del que dice la Constitución del 78. Es seguridad jurídica, creación de doctrina. ¿Qué hemos hecho? Intentar que el Supremo pueda cumplir ese papel constitucional que solo él puede hacer. Esto es como cuando a los jueces se les descarga de tramitaciones en la oficina. Mire usted, yo no le estoy descargando nada. Lo que le estoy descargando es de cosas para que pueda hacer lo que sí, solo usted, con carácter exclusivo y excluyente, puede hacer. Juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Por tanto, una cosa es que uno entienda que al ciudadano le viene mejor, porque claro, si no le han dado la razón en la primera, a ver si lo logro en la segunda. Y si no, una tercera. Yo digo, ¿y por qué no ponemos 15? ¿Por qué no ponemos, y esto lo discutí incluso con una ministra, ¿por qué no ponemos una sala del Tribunal Supremo en el puerto de Santa María? A los de Cádiz nos vendría muy bien. Porque la tutela judicial efectiva reside en dos patas. Una, acercar la justicia al ciudadano. Y dos, la organización eficaz. Y la organización eficaz se compadece mal con un sistema ilimitado de recursos o con un sistema que no permite al sistema producir los resultados que tiene que producir. Por último, ¿cuándo los juzgados de guardia en una capital de provincia? Bueno, juzgados de guardia siempre hay. Lo que pasa es que la realidad, lo que usted quiere es juzgado presencial, de tal modo que se le pueda llevar tal. Volvemos a lo mismo. ¿Es deseable? Claro que sí. Es deseable. Pero estamos diciendo que no tenemos jueces para todos los juzgados que hay, lo decía hace un momento el vocal, y es una realidad. Por tanto, tenemos que ir pasito a pasito. Hagamos el camino, tengamos la voluntad y hacemos el camino. Pero no nos pongamos nerviosos, porque el camino se hace andando.
Sí, Sí, sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el secretario de Estado, completamente de acuerdo desde el principio hasta el final, y únicamente se me ocurre añadir lo siguiente. Un poco para medir la situación, la gravedad o no de la situación en cuanto a la agilización procesal y el número de tiempo. Yo creo que el Tribunal Supremo de España es el Tribunal Supremo de toda la Unión Europea que dicta más sentencias, con mucha diferencia. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que para muchos es un modelo, para mí también, dicta en virtud de esa facultad que tiene llamada el certiorari, dicta en torno a 90 sentencias al año. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Seleccionar los asuntos de dimensión federal. Por eso, y tercera observación, yo creo que el recurso, el Tribunal Supremo concebido como exclusivamente un tribunal para el recurso de unificación de doctrina, basándose la unificación de doctrina en la contradicción entre sentencias, sería una mala solución. Hay que dejarle al Tribunal Supremo libertad para que, aunque no haya contradicción de doctrina y aunque la cuantía del asunto no sea muy elevada, sí en cuanto al fondo, el asunto tiene una trascendencia de ámbito nacional, no exclusivamente restringida al caso concreto, el Tribunal Supremo debe poder establecer la jurisprudencia. Lo del tiempo, curioso, estamos en Cádiz, hay que recordarlo. La Constitución de Cádiz tiene un artículo que dice que en ningún caso se admitirán más de 3 instancias. Y dice en otro artículo que se regulará el arbitraje. Es decir, yo creo que el uso de fórmulas extrajudiciales de composición y de solución, como algo voluntario, yo creo que puede tener una influencia muy importante en la reducción de la litigiosidad judicial. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera simplemente matizar este tema del Tribunal Supremo, la Sala Primera. Aquí se plantearon 2 opciones. Una era la cuantitativa y la otra era la cualitativa. Entonces, como decía ahora Fernando Ledesma, ¿cuál es de mayor interés general? ¿Saber cómo se aplica, por ejemplo, el baremo de tráfico, si desde la fecha de la alta médica o desde la fecha del accidente o desde la fecha de la presentación de la demanda? ¿O un asunto de 500 millones de euros que no tiene eficacia general? Ahora el Tribunal Supremo está redactando un nuevo acuerdo que sustituya al del 9 de diciembre del 2000, aquel que todos sabemos que es más difícil que te admitan un recurso de casación por interés casacional que no que te toque la primitiva. Bueno, pues precisamente la contraprestación a subir la cuantía era aumentar, abrir la puerta al interés casacional, porque nos da a todos mucha más seguridad jurídica estas sentencias de pleno del Tribunal Supremo, de la Sala Primera, que no los recursos por la cuantía, que muchas veces pues ni vemos asuntos de aquella naturaleza. Pero en cambio, asuntos que precisamente no llegaban nunca a casación, si ahora el Tribunal Supremo puede establecer por interés casacional una doctrina, es lo que nos va a dar a todos más seguridad jurídica y va a reducir más la litigiosidad. No, sí, y para acabar, eso del juzgado de guardia, la verdad es que no lo he entendido bien, porque esto me suena hace 20 años. Hoy en día, todos los partidos judiciales tienen un juez de guardia el viernes, el sábado y el domingo. Esto de que me traigan el detenido el lunes, esto suena hace 20 años. Pero, pues no, pues si ocurre, hay que denunciarlo. No puede ser. No puede ser. Gracias. Espero que a muchos de vosotros os haya ocurrido lo que dice el 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la satisfacción extraprocesal de lo que podéis preguntar. No obstante, tú eras la tercera, porque la compañera entregó la palabra a Juan porque debió estar antes y yo no me di cuenta. Cuando quieras. Buenos días. Soy Isabel Bonilla, del Colegio de Abogados de Almería, y soy miembro también de la Asociación de Abogados de Familia de España. Estoy encantada con haber elegido esta mesa y ha sido magnífico poder escucharle a cada uno de ustedes. Se abre la esperanza a un sistema de justicia, desde luego, muchísimo más eficaz y más cercano a los ciudadanos. Y yo la pregunta que le quería plantear es si ustedes sienten o han examinado la necesidad de una reforma estructural dentro del derecho de familia. Es un derecho ahora mismo que depende de dónde está situado
cada ciudadano ahí tiene una justicia especializada a través de los juzgados de familia o no, y hay jueces interinos que son responsables y magníficos, pero hay otros que la verdad no están formados, y es importantísimo, como se han dicho desde la mesa, la formación de los jueces. Partiendo de esa base y sabiendo que ya están ustedes en marcha con este sistema a través de los tribunales de instancia especializados, pero si no consideran también una reforma, esa reforma estructural, dentro, por ejemplo, de la liquidación de las sociedades gananciales, que nos pasamos 10 años, o un niño que se pase 8 meses sin poder ver a su padre, o que todavía estemos pensando qué juzgado es el competente cuando hay un tema de violencia. El esfuerzo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial y la sensibilidad que ha mostrado es muy grande en los temas de familia, porque cada año convoca la Asociación de Abogados de Familia, junto con miembros del magistrados especialistas en familia, unificamos criterios para ir avanzando, pero porque las leyes se han quedado obsoletas. Esa reforma, si la consideran necesaria, el Tribunal Supremo también se ha sensibilizado con el tema de familia. El propio Congreso de los Diputados, a la cabeza, don Álvaro Cuesta, que ha recibido todas las reformas, pero sin embargo después no han llegado a buen puerto en la mayoría de los casos y se queda uno y otro año ahí. Y quería saber si han pensado en esa reforma estructural del derecho de familia. Sí, bueno, gracias por las palabras dirigidas al Consejo. Efectivamente, nosotros hemos propuesto en varias ocasiones la creación de la especialización de jueces de familia. Tenemos que, de la misma manera que lo hay en jueces de menores o de violencia de género, nosotros hemos apostado por eso. Y ahora ya te aprovecho para anunciarte que en el mes de marzo celebraremos ya las nuevas jornadas de jueces de familia, seguramente en Málaga, para conseguir precisamente tanto criterios comunes en materia de potenciar la mediación, que será el lema de las jornadas, como insistir en la necesidad de la creación de juzgados. Perdona, y no es por entablar un diálogo. La jornada, acabamos de celebrar ahora también una jornada abogados de familia con jueces de familia en octubre 4, 5 y 6. Y ya venimos muchos años pidiendo la jurisdicción de familia, pero me refiero hacia un examen estructural, profundo, no ya solamente una jurisdicción de familia o a través de tribunales especializados, sino esa regulación de la liquidación de gananciales, del tema de la vivienda, de la custodia compartida. Hay tantos temas que están y también de jurisdicción y de competencia entre juzgados. Sí. Vamos a ver. Me parece bien, pero quiero decir que debemos ir precisando más un poco. Quiero decir que cómo no va a ser interesante lo que tú planteas, pero que la pregunta estaba bien hecha. ¿Existe alguna reforma estructural para el derecho que se viene llamando derecho de familia? Lo mismo que en derecho laboral, mercantil. Bien, sí, esa pero era la pregunta. Sí, pero que en este caso, no sé si ha contestado Carlas. Ahora damos paso al secretario. No, yo voy a ser muy breve porque bueno, sé que es un tema que preocupa y que está generando mucho debate. Yo doy una opinión personal, aquí no, pero bueno, son muchos años en distintos ámbitos. Cuidado, no confundamos lo que es la especialización, que esa creo que está marcada en los órdenes jurisdiccionales, con lo que es la competencia exclusiva de un órgano para conocer de una materia. Y esto todos, creo que todos nos movemos en esto. A mí que haya unos juzgados que específicamente vean las derivadas de crisis matrimoniales, relaciones personales y patrimoniales derivados de rupturas, de convivencias estables, me parece bien, me parece fantástico. La especialización de un juez de familia tengo mis reservas y solo exteriorizo mis dudas, porque además no podemos ver la cuestión aisladamente. Volvemos a lo mismo, tenemos que dar siempre un saltito para arriba, porque además de lo mío está la estructura judicial. Y esto estamos pensando que si automáticamente creamos la especialización, el juez especializado, el juez especialista, para ser más preciso, automáticamente esto repercute en la organización. No solo el primer escalón, ya yo querré la audiencia, la sección especializada, cuidado, con especialistas, no que lo vea como que eso prácticamente está ya unificado en toda España. Y después el Supremo. Y entonces crearemos un Tribunal Supremo que ya no será el americano, que decía hace un momento Fernando Ledesma, será el de la globalización.
porque tendremos 6 millones de magistrados en el Tribunal Supremo, los especialistas en derecho mercantil, los especialistas en derecho mercantil, letra de cambio, el derecho de familia, pero derecho de familia, relaciones personales, derechos patrimoniales, menores, y así sucesivamente. Cuidado, cuidado. El juez tiene una característica que hemos dicho: juez profesional y altamente cualificado. Y ahí es donde entra el Consejo. El Consejo, que está, me figuro que estará trabajando, ahora nos lo dirán, trabajando en un artículo que se aprobó hace algunos años, donde la formación continuada del juez la elige el juez y se proyecta para toda su carrera, a partir de una vinculación de 5 años como mínimo. Que yo quiero trabajar derecho de familia y ahora el Consejo me selecciona y me forma para eso. Y eso es lo que yo reclamo, que el juez que resuelva cuestiones de familia, patrimonio, custodia compartida, lo que sea, responda en términos de igualdad. Y esto quiere decir que no en función de que me toque el juez del 2 me va a decir una cosa y el del 4 otra. Eso tenemos que superarlo. Y eso es igualdad jurídica, pero no necesariamente especialidad. Hola, buenos días. Espera, hay una compañera antes que tú. Sí, soy Marta Elena Sabio del Colegio de Abogados de Barcelona y mi cuestión es en relación a lo siguiente. Un poquito más fuerte. No se te oye bien. ¿Se oye? Es en relación, dije que soy Marta Elena Sabio del Colegio de Abogados de Barcelona. Estamos hablando de organización eficaz y de agilización y celeridad, ¿verdad? En relación a ello, si queremos una justicia ágil, eficaz y que proceda con celeridad, y tenemos en consideración el principio constitucional de igualdad ante la ley, ¿por qué no se le exige a los órganos judiciales el cumplimiento estricto de los plazos procesales para dictar sus resoluciones? Esto sería el ABC de la organización, de la eficacia y de la agilización. Es una pregunta que me vengo haciendo desde hace 30 años. Si somos iguales ante la ley y tenemos una Constitución, ¿por qué los plazos son fatales solamente para nosotros? ¿Nunca os habéis preguntado eso? Y los plazos son fatales y vivimos la angustia y el estrés, los abogados, de que se vence, y a sus señorías nunca se le vence el plazo y tienen la acumulación de tareas. Y otra reflexión más. ¿Y por qué el horario de los funcionarios y administraciones no cumplen, como todos los ciudadanos, con un horario mínimo de 40 horas? Así podrían avanzar un poco más en sus trabajos. Dejo la pregunta hecha a la mesa. Bien, mientras no lo convirtáis esto en Operación Triunfo, que cada vez que se produce una intervención hay un aplauso, pues todo va bien. Va a contestarte el señor Ledesma y... No, perfecto, perfecto. Sobre los plazos. Bueno, yo creo que en la situación del cumplimiento o incumplimiento de los plazos no es la misma en toda España. Hay muchas diferencias. Segundo, voy a poner un ejemplo. En la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha producido una auténtica revolución en cuanto al cumplimiento de los plazos desde hace algún tiempo. Es decir, había unos tiempos de espera enormes, de 5 o 6 años, eso está cambiando. Es decir, que digámoslo todo. Tercero, la doctrina constitucional sobre el derecho a una respuesta judicial en un tiempo razonable da lugar a que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional sobre cuándo el tiempo no es razonable. El tiempo, desde luego, no es razonable, no solamente cuando se incumplen los plazos, sino cuando pasa mucho más tiempo que el plazo. Bueno, ese es un mal, tampoco queramos vivir en un paraíso, es decir, ese es un problema universal. Es decir, yo creo que no hay ningún tribunal, ningún juzgado que cumpla puntualmente, estrictamente los plazos. Sí, es verdad, pero sin embargo, cuando los tribunales constitucionales examinan si el incumplimiento de los plazos da lugar a alguna responsabilidad, dicen no, en principio no, salvo que se haya producido un incumplimiento ya que se considere lesivo para el contenido esencial de ese derecho fundamental.
Y desde luego los horarios, ¿qué? En lo de los horarios, Sí. en lo de los horarios estoy completamente de acuerdo con usted. No me importa decirlo públicamente. En la Administración de Justicia hay un cumplimiento manifiestamente inadecuado de los horarios. Es así. Es así. Y eso tiene solución. Eso tiene solución. Pero la solución viene por el cumplimiento de las obligaciones que tienen determinadas personas, determinados funcionarios, que no se atreven a exigir el cumplimiento de los horarios. Pero el cumplimiento puede y debe exigirse, y el incumplimiento puede y debe, el de los horarios puede y debe dar lugar a las responsabilidades consiguientes. Ese es mi punto de vista con toda claridad. Muy brevemente, porque suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Fernando, pero sí hay un tema que no me resisto, que es el de los plazos. Efectivamente, yo entiendo la irritación que le produce el concepto de plazo fatal para abogado, plazo no fatal para el juez. Cuidado, eso no es tan abierto, tiene matices como todo. Primero, preocupémonos realmente de lo que es esencial. Y esto, yo siempre digo lo mismo. A ver, ¿qué opina la ciudadanía sobre esto? La ciudadanía nos dice, y puedo tirar de los últimos barómetros de opinión, que los poderes públicos no nos obsesionemos con la rapidez en la justicia. O sea, hace los años 2000 se puso muy de moda la justicia muy rápida, rapidísima. Prácticamente te llevaban la sentencia antes de que ocurriera el hecho. No nos obsesionemos con eso. El ciudadano lo que quiere, nos lo dice claramente, es tener la sensación de que su asunto ha sido estudiado. Y, cuidado, eso no quiere decir que yo me pueda pegar para poner la sentencia año y medio. Y yo siempre entiendo, lo que pasa es que la ley tiene que hacerlo así, que la palabra clave es, yo le he referido y acabo de referirle a Fernando, la razonabilidad. El plazo razonable, eso es lo que realmente determina la efectividad de la tutela judicial y que se haya estudiado el asunto. Porque eso es lo que nos permite decir, y claro, yo me pregunto, pero me lo apuntaba Jesús, pero estaba en la reflexión global. El abogado no tiene, salvo los plazos generales de prescripción de las acciones y demás, esa premura del tiempo cuando va a plantear su germen, que es el único que tiene de verdad el diamante en bruto, que es la acción, es decir, la demanda. El juez tiene que resolver esos dos diamantes en bruto, demanda y contestación, tiene que intentar sacar una joyita. Pues 3 días, como marca la ley, 5, ¿realmente creen que eso es así? Al final tendremos una sentencia que no la entenderemos, porque estamos haciendo trabajar, sinceramente, para mí, inútilmente, porque lo que no se precipita fruto de la reflexión no tiene sentido. Y por tanto yo prefiero una sentencia que el juez haya disculpado, que se han cumplido todos los trámites legales, salvo el plazo para dictar sentencia, por la carga que tiene y que es objetivable, y basta ver el dato a dato de la justicia para saber, o ponerlo. Yo alguna vez lo he pensado poner en la sentencia. Mire usted, hemos dictado a esta sala tanta sentencia en lo que va de año. Hemos puesto más que en los últimos 5 años juntos, no sé cuándo, no sé qué, porque la ciudadanía sí tiene derecho a conocer. Y eso forma parte también de la motivación. Y ahí sí creo que nos podríamos encontrar. Pero desde luego, sinceramente, a mí no me conmueve que un juez no cumpla su sentencia, ponga la sentencia en 5 días. Porque yo lo que quiero es que la ponga en un plazo razonable y, sobre todo, que la ponga bien. Queridos compañeros, quiero decir que me han advertido de que hemos excedido el plazo, de nuevo el plazo, que los abogados somos esclavos del plazo. No, quiero decir que ya no puede haber ninguna intervención más, porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa, que no, lo siento enormemente, pero no puede ser. Quiero decir que damos por terminada la sesión. Agradezco enormemente a los ponentes la exhibición de autoridad, de conocimiento, de puesta a punto y fundamentalmente, y es un deseo para el secretario de Estado, ojalá todas las personas que estuviéramos en esto tuviéramos tanta pasión como ha demostrado él, incluso para alcanzar la anécdota cuando el secretario de Estado, cual coletilla, decía, cuidado, ahí demostraba su carácter ejecutivo. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta el próximo Congreso.